Cartomagia sin cartas. Está totalmente loco. Nuestro invitado del día de hoy empezó a hacer magia desde muy pequeño, nada más y nada menos que por casualidad. Dio sus primeros pasos con 2 cajas de magia que recibió como regalo en su comunión y que cambió su vida para siempre. Ganador del primer premio de invenciones en Flasoma México 95, es creador e inventor de varios efectos mágicos. Ha brindado charlas y conferencias en diferentes partes del mundo, participando de los congresos más importantes a nivel nacional e internacional. Una de las mentes más creativas que vive entre Argentina y Brasil. Hoy, en Charlas Mágicas, recibimos al gran ilusionista Body Blade. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Gonzalo Braco y estamos acá en la emblemática Avenida de Mayo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Gonzalo Braco. Tenemos acá a nuestro nuevo invitado, acá el señor Body Blade. Aplausos gigantes para él, muy bien. ¿Cómo estás, Body? Bien, bueno, te quiero agradecer mucho por esta posibilidad de grabar esta charla. Quería que nos cuentes un poquito cómo ingresaste vos con el mundo de la magia, cómo te sentiste en ese momento. En realidad, que la historia está contada en mi página, ¿no? Ok, vamos a mandar La historia está contada en mi página entera, vamos a intentar resumir un poco porque... Es mucho. Igual está linda la historia, o sea... No es fabricada, pero parece que fuera fabricada realmente, sí, porque a mí se me da un poco por casualidad. Yo nunca le di demasiada bola a la magia. De pibe, ¿no? Claro. Sí miraba magos, entre otras cosas, en la tele, dibujitos y todo esto. Si me preguntás, me acuerdo de magos de esa época, de programas que yo miraba. Me acuerdo de, en este momento así, me acuerdo de Fujito. De Fujito, sí. Y me acuerdo de Fantasio. Fantasio, grande. ¿Sí? ¿A qué edad te empezó a picar? Dijiste, bueno, el tema es este, es simple. Yo me hicieron la fiesta de mi primera comunión, sí, me regalaron un par de cajas de magia, un matrimonio amigo de mi papá, me regalaron 2 cajas de magia. Esta señora era pintora y el tipo era un empresario, ahora no me acuerdo de qué, pero era gente muy culta, ¿no? Y la explicación del regalo, que puede ser cierta o no, pero la explicación del regalo, cuando ellos le dijeron a mis viejos, fue que no sabían qué comprarme y me compraron eso porque pensaban que la magia era justamente un estimulador mental y que, claro, y que era lindo que uno aprendiera a pensar en otra línea. Ellos nada que ver con la magia. Claro. En esa fiesta justamente de comunión, mi papá contrata un mago. Mirá, en esa época se solía contratar mago para todo tipo de reuniones para o de todo, festejos que tuvieran. Y lo contrata justamente a Héctor Carrión. Mirá, qué casualidad. Sí, por vía, creo que si no me equivoco, yo no me acuerdo si por vía del Bazar Yankee o por vía de el negocio de Fumanchu, sí, de Riobamba. Por alguno de esos dos, no me acuerdo, sí, mi viejo contrata a un mago y viene Héctor Carrión a la fiesta mía. Que tengo las fotos de la primera comunión. Chiquito, entonces, sí, tengo las fotos, se las he mostrado a Héctor, se emocionó. Grande. Y a partir de ahí, claro, yo lo que quería era saber cómo usar esas cosas que venían del juego de magia. Claro. Que lamentablemente los juegos de magia, bueno, en esa época venían mejor produciditos, el material era realmente mejor, de mejor calidad. ¿Esa caja la conservás todavía? Las tengo las dos. Wow. Sí. ¿Y qué tenías? ¿10 años? ¿11? Era el Magia Show de Plastirama de 75. De Plastirama, sí. De 75 Efectos. trucos, dice ahí. Y después el otro era el Magia Wand, sí, que es una caja rosa que el librito, el cuadernito, lo había escrito Carlos Colombi, al cual mucho tiempo después lo termino conociendo, ¿no?
personal. La historia es que me era bastante difícil aprender, ya, hay que 8 años. Sí. Entonces, para ponerte a leer un libro, un manual, ahí era medio jodido. Sí, como complicado para los nenes. Para descular los juegos era un despelote, ¿no? Hoy lo puedo llegar a entender. Sí, por eso igualmente siempre aprender un libro es más complicado que aprender de ver un tipo haciendo un video. Entonces, bueno, apareció que en mi vida, justo en la misma cuadra que yo vivía, vivía Mario Tiango, que era uno de los profesores de la escuela de Fumanchu. Yo no sé cómo mi viejo sabía todo esto, porque mi viejo laburaba todo el día, pero bueno, seguramente algún vecino se lo comentó. Bueno, fui a tomar algunas clases con él y obviamente él con toda dedicación me enseñó a hacer las cositas las más fáciles, ¿no? Porque había cosas que no eran para un nene de 8 años así de impronto, ¿no? Claro, me imagino que y bueno, y Tiango, claro, un nene de 8 años, muchas preguntas no me hizo, me empezó a enseñar eso, me enseñó a hacer un poquito de manipulación, cosa que no hago, para el que me conoce ya sabe que la manipulación no, lo tengo prohibido. Y entonces, sí, porque tengo 4 pies, no 2 manos y 2 pies, entonces bueno, se hace complicado. Con un poco de práctica. Y bueno, y nada, aprendí un par de cosas y demás, pero ahí después mis viejos querían que yo me abocara más al estudio, así toda la vida fue así. Claro, tanto en la primaria como en la secundaria, como en la universidad, bueno. Exacto. La cuestión es que, nada, quedó todo así, digamos que quedó dormido eso, hasta que cuando llego a la facultad, después ya de haber acabado la secundaria, se despierta un poco esto, pero más que nada por el lado femenino, ¿no? Es decir, era como para conquistar a alguna dama. Porque ¿qué pasa? En realidad me agarran jugando a las cartas en una clase y entonces a partir de ahí la profesora me hace hacer magia al final de cada clase, la profesora de antropología filosófica. No, me pone a hacer magia, un efecto, que era fascinada por la magia, me pone a hacer magia al final de cada clase de antropología filosófica, lo cual a mí me obliga a tener que... un repertorio... Claro, cosas diferentes porque el público era el mismo siempre. Claro, exacto. Ahí es entonces que yo empiezo a hurgar en algunos libros que había comprado en aquella época, algún libro de Ketzelman, el Cartomagia Fácil de Florenza, bueno, nada, y como que me voy metiendo de nuevo, ¿no?, en esta historia. Claro. Un poquito más adelante, ya con todo esto despertado nuevamente, yo lo conozco a Henry. Sí. Son amigos desde desde jóvenes, ¿verdad? Sí. Y desde aquella época, yo creo que tenía 18 o 19 y él tendría 16, por ahí. Y en salida de amigos, nada que ver, claro, nada que ver. O sea, nada que ver. Simplemente él era mago. Ella era mago y vos. Claro, y yo veía algunas cositas, bueno, y empezamos a compartir cosas, a ver cosas nuevas. Él me recomendó una tienda de magia que ya no existe más, que era la tienda de magia de Oquito, que estaba acá en Corrientes, una galería en Corrientes, en un primer piso, en un tercer piso, Daniel Pidal. Y bueno, y ahí más que nada el contacto que tuve no fue tanto con Daniel, sino con Patricio, el hijo de él, que es fotógrafo, y era el que estaba la mayoría del tiempo ahí, ¿no? Bueno, ahí conocí de vista, en esa época lo conocí al Flaco, a Merpín, que frecuentaba ahí, y ahí lo conozco a Colombi. Yo para ese entonces ya había hecho unas cuantas cositas mías, ¿no?, de creación mía. Tanto con antideslizante como con flaps. Porque quiero, bueno, si no lo sabían, Body es un gran inventor de efectos de magia. ¿Tenés al menos algunas publicaciones también sobre tus efectos? Sí, tengo un libro que se editó, la primera edición fue en esa época, allá, 89. ¿Y después puede ser que lo pasaste a DVD o no? ¿Sigue siendo no, el libro sigue siendo libro. Ya tuvo, bueno, esa primera edición, después que fue, nada,
fotocopia con anillado, no, claro, anillado no, más, ni más siquiera simple. anillado, grampeado. Y después eso se convirtió de hoja oficio a tamaño libro, Sí. y fue lo que fue la primera edición oficial, digamos, que fue en el 2004. Ahora en el 2015 creo que largué la segunda edición, el mismo libro, pero con actualizaciones con links de videos y todo esto, que antes no existía YouTube. Claro. Y sí, después sí saqué un DVD, o iba a sacar el segundo libro, pero yo veía que a mucha gente todavía le cuesta mucho leer. Entonces digo, Es bueno, más práctico el segundo que sea un DVD, ¿no? Claro. Y después, bueno, juegos nada, Claro. juegos Pasa arriba que de yo 300. quiero 300 efectos de magia, que no es poca cosa. Quiero recordarles que bueno, que el caballero, el señor es campeón latinoamericano de, ¿verdad? De magia de invención, que sí, es una de categoría. invenciones, sí. Es una categoría rarísima porque digo, la gente que se presenta generalmente tiene algo interesante para mostrar. Claro, vas a mostrar algo que en teoría nadie conoce, le estás revelando un secreto a la comunidad mágica, algo que vos inventaste, en teoría, ¿sí? Digamos como magia para magos, una cosa así como más... No, porque la magia es para público, pero lo que pasa es que la magia siempre es para público. Yo cuando creo un efecto lo creo para público. Okay. Pasa que claro, como uno está más en el metido de dar conferencias y todo esto para magos, lo que siempre intenta, porque hacerle magia al público, sí, en terminología de efecto, sí, es realmente muy fácil. Es decir, porque como el público desconoce el secreto, claro, con una muy buena presentación, cualquier secreto mínimo sí, termina siendo un juegazo de magia. ¿Hoy vamos a revelar un secreto? No. Y cuando vos haces algo, sí, pero aparte querés sorprender al mago, sí, hay que darle una vuelta. Entonces, claro, le das una vueltita más de rosca, claro, sí, para que el mago que está acostumbrado a ver eso de una manera, no encuentre el camino para llegar a la solución, entonces le llame la atención a él también. Y entonces, bueno, ahí tuve la suerte. Yo siempre digo tuve la suerte porque, a ver, me ha tocado ir a La Haya a competir, a Amsterdam, sí, a Holanda. Sí, digo. Me ha tocado ir a Holanda a competir en el 2003 en un FISM, y ahí no tuve la misma suerte. Pero sin embargo llevé juegos de igual y hasta de mejor calidad. ¿Sí? Es más, llevé esos mismos juegos que habían tenido el premio de Flasoma, pero aparte llevé 3 juegos más que eran realmente muy buenos y el sistema muy bueno. Pero el jurado que estaba no lo supo interpretar, y yo creo que también hay una parte de desconocimiento. ¿El idioma o algo que No, obviamente el idioma es una barrera, sí, que esto es algo que tendrían que arreglarlo, porque claro, vos tenés que ser artista, no tenés por qué saber inglés, flaco, vos vivís acá. Entonces, ¿por qué para yo ir a competir un FISM tengo que poner mi rutina aceitada en inglés? Claro. Está bien, hay quien tiene tiempo, hay quien tiene ganas de hacerlo y hay quien no. Claro, sí, o sea, vos sos artista, está bien, querés ir a mostrar una cosa, ahora que te invalide el significado de lo que vos vas a presentar, porque no lo podés transmitir en inglés, sí, es un tema. Es feo, sí, porque es discriminatorio hasta, ¿no? Claro, por eso la música ayuda quizás a agarrar un repertorio para afuera, ¿no? Tal cual, sí, si vos tenés un número musical, obviamente ya no contás con esa barrera de idioma. Pero bueno, volviendo al tema, digo, ahí no tuve tanta suerte porque no por la interpretación, porque más o menos apallé, viste, sí, con el inglés. Yo sé inglés, sé leer, escribir, lo que me cuesta mucho es hablar. Entonces, el tema fue que el jurado, yo creo, y esto lo digo con todo respeto hacia cualquier jurado que me esté mirando, pero yo creo que cuando se ponen los jurados en el Congreso, yo creo que ahora esto mejoró bastante, según lo que me comentaron. Igualmente yo no creo que vaya a competir nunca más, porque ya me di cuenta de que no... No, porque yo creo que el compromiso que uno tiene es ser la mejor versión de sí mismo. Claro. No ser mejor que el otro, o a ver si yo saco el primer premio, el otro sacó el tercero. Claro. Es una estupidez eso. O sea, el mejor premio que vos podés tener en la vida es ir a hacer magia, que el público te aplauda y sacarle una sonrisa o despertarle una emoción.
que el tipo ese realmente haya un antes y después de haberte visto haciendo magia. Claro. Ese es el mejor premio que tenés. Imagínate un médico. Yo sé que hay médicos que sí, que van por la cucarda, ¿no? Que van por el Nobel. Claro, sí. Pero digo, ¿qué es más importante para el médico? Curar pacientes. ¿Salvar Claro. 1000 vidas o sacar un premio Nobel? Claro, sí. No jodamos. Exacto. O sea, hay un juramento hipocrático que no dice que tenés que sacar un premio, pero sí dice que tenés que salvar vidas o intentarlo al menos. Claro. O sea, la función es esa. Exacto. Nuestra función es asombrar, es emocionar, no es sacar un premio con colegas. Está bárbaro, es muy divertido, pero no es el punto. Ahora, en el caso concreto mío, en el 2003, lo que pasa es que para mí el jurado tiene que estar preparado para ser jurado. Claro. Yo, lamentablemente, yo ahora me acuerdo algunos nombres, no los voy a decir, pero cada uno, si fue en el 2003, ya sabe quién estaba de jurado. Eso fue en Holanda, me decías. En Holanda, y realmente el jurado era un flan. Era un flan. Porque hay que tener en cuenta. Por todos lados. Sí, sobre todo en conocimiento. Es decir, yo he escuchado explicaciones, por ejemplo, a Gustavo Raleigh, por mencionar a alguien. Sí. Él se presentó también, presentó la data de él, Claro. la datita Supercam. exactamente, Sí. la Supercam. Y no voy a decir quién. Uno de los jurados, un tipo muy respetado como mago internacionalmente, Sí. dice, pero esto es un Fucam. Claro, no. Pero... No, flaco, no es un Fucam. Aparte es un caso de Gustavo. No, pero aparte para el que conoce la data de Raleigh, Sí. sabe que eso no es un Fucam. Claro. O sea, no jodamos, no tiene nada que ver con un Fucam. ¿De qué me estás hablando? ¿Y cómo le A discute uno mí- del momento? No, es Se imposible, puede, es sí. indiscutible, porque aparte son todos pobres, ¿viste? Están todos sentados ahí arriba. Y a mí me pasó también con otra persona que estaba ahí en el jurado, que se me pone a discutir, primero, la autoría de los juegos, Uy, qué temas. y segundo, yo muestro una baraja que, por ejemplo, en España fue súper elogiada, Sí. que España es La cuna de la la magia, cuna de la cartomagia, de sí. la cartomagia, digamos, contemporánea. Contemporánea, claro. Y de repente esta persona, que ni siquiera era española, me cuestiona de que esa baraja es una cosa que ya existe. Y se lo tuve que explicar 20 veces. ¿Te entendió? No, sí, pero a lo último me dice, y bueno, pero es como si yo fusionara esto con esto. Bárbaro. Pero no es lo mismo, claro. Claro, no, flaca, No, o sea, claro. no. Entonces yo creo que hay un gran desconocimiento. Creo que esto mejoró, por lo que me había comentado Henry, que fue jurado ahora en los Sí. últimos FISM, me comentó que ahora mejoró bastante eso. Ajá. Buenísimo. Y que ahora se eligen jurados más idóneos. Antes el jurado, yo lo he visto y me consta, es el tipo pobrecito que está sacrificado y que se tiene que perder Claro. el congreso entero Para estar ahí. para mirar todo. Entonces, claro, Sí. vos esa labor se la ofreces a un Michael Amar y te manda a cagar. Claro. ¿Entendés? Es decir, yo no me voy a perder el congreso, ni me voy a perder la feria de Dealer, ni me voy a perder nada. Por Voy a estar claro. ahí. ¿Cuánto me vas a pagar? No te voy a pagar nada. Encima de no, eso. gracias, claro. Entonces, no. Dejalo. Dale a otro ese privilegio, flaco. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que termina, en esa época, terminaba siendo jurado porque Sí. era una papa caliente que no la quería Claro, no nadie. le cree a nadie. Entonces eran como se Entonces, les claro. si vos no tenés un juez que sepa Sí, cómo el tipo te puede evaluar, claro. y entonces yo ahí justamente a partir de ese momento me planteé esto que yo tengo ahora en la cabeza. ¿Existe realmente un juez para evaluar un arte? Y sí, es sí, no. Yo te pongo un El cuadro de público. Picasso, un cuadro de Dalí al lado. Claro. ¿Vos me podés decir que uno es mejor que otro? No. No, claro. Porque hay gente que le va a gustar más esto y gente que le va a gustar más esto. Es lo que recibe la gente de Exactamente. lo que transmitió el artista. Exactamente, cada uno tiene su gusto. Y yo creo que cuando estamos hablando de arte, está bien, podemos llevarlo a un plano más técnico, esto de la competición, ¿no? Porque hay puntaje por originalidad, por técnica, por Claro. presentación, por programa, pero yo creo que no es lo que le sirve al mago. No, claro, no. ¿Entendés? Yo no sé si sirve tanto competir. Muchos piensan Claro. que competir sirve porque si ganás un premio después conseguís trabajo por todos lados. Claro, pero Bueno, yo tengo noticias para lo que... hay, no son buenos. hay muchos magos mundialmente famosos que jamás en la vida
se presentaron en una competencia. Claro. Mundialmente famosos, hasta les diría casi millonarios, y nunca jamás Que se nunca presentaron a compitieron, competir en claro. un congreso. Así que no es que ese es el camino para ser un mago exitoso. Bueno, o sea, ¿en qué año fue? ¿El año 95? 95. Este fue que te presentaste para competir en el Flasoma de México. En México. Sí. Y, En esa época todavía era Flasoma, hoy se llama FISM latinoamericano. ¿Y era la primera vez que ibas a competir ahí? O, digo, digamos, Sí, FISM, sí, no, totalmente. Aparte yo no tenía ni la menor idea de que Y te animaste, eso es lo bueno. No, No. me hinchó la paciencia Henry. Ah, bueno. Me hinchó la paciencia Le mandamos un saludo a Henry. Henry. Me dijo, Sí. qué lindo, dice, qué lindas ideas, dice, yo que vos las presento. Sí, Y pero digo, no no, estuvo- ¿eh? Estuvo acertado, te digo, porque te fue bien. Claro, no. Muy bien, tal ¿qué cual. ojo clínico? No, me dijo, dice, esto está bárbaro, dice, yo que vos lo presento, dice, es invención. Sí. Y bueno, después en el camino a México, otro mago muy conocido me dijo en confianza, dice, no, vos, dice, yo la verdad, dice, yo no me presentaría con esto, dice, porque, dice, no sé, me parece muy pobre para invención, dice, yo que vos no me presento, o sea, y te digo la verdad, yo llegué a México Era sin su- saber qué hacer, ¿no? Ah, Y Henry me dijo, escuchame, dice, ya estás acá en México, claro, dice, hacelo. Muy bien. te inscribiste, te dieron el aval, todo, dice, Claro. hacelo, dice, ¿qué podés perder si no tenés nada? O sea, no podés perder nada, ya estás en México. Bueno, lo hice y realmente Y te fue bien. genial salió el resultado, a todo el mundo le gustó, vendí, pues yo ya tenía. bien. Gracias a ese el premio, de eso, ¿no? ¿pudiste vender un poquito más o te pudiste vender para otros lugares después, a dar unas charlas o no? Realmente no. Ok. Realmente no. O sea, yo estoy seguro que vos me estás mirando, dirás, no, seguramente sí. No, mentira. Pero bueno, ahora actualmente... Yo pude empezar, y esto lo digo públicamente, yo pude empezar a hacerme conocido afuera de mi país. Adentro de mi país el premio no sirvió para nada. Para nada, Para nada. No, para nada. El país propio generalmente esas cosas no las reconoce como debiera. Claro. Y yo aparte había entrado medio como por la ventana, porque yo no era socio de nadie. Claro, no estaba, claro, no, tenías No estaba en sociedad, ninguna ninguna entidad. más. Ok, ¿Sí? claro. O sea, yo lo único que hacía en esa época era, en esa época puntualmente, yo la única relación que tenía con la magia era haber sido vendedor en la tienda de magia Nino. O sea, la gente, Nino, claro, o sea, la gente en que me Palermo. conocía de ahí, ¿sí? Entonces, En Colombia habrán ido, ¿no? Sí. no, ahora no tengo ni idea. Un saludo, Yo Dani. pasa que como también viajábamos y Eso te iba a preguntar. ¿Vos vas actualmente, perdiendo contacto. ¿viste? actualmente estás residiendo en Brasil o estás acá y allá? Mitad y mitad. Mitad y mitad. Estoy en Brasil, el negocio sí, o sea, comercialmente Brasil. Acá en Argentina muy poco, tengo clientes acá que siempre me cómo dicen ves juntémonos para ver claro. qué tenés y tal, pero comercialmente Brasil, y me hago mis disparadas afuera, ¿no? Cuando- Europa, algún lugar, España principalmente, Ah, por una bueno, cuestión eso de está idioma Ujú. y porque tengo muchísimos amigos que me encanta siempre reencontrarme con ellos. ¿Mm? Y viajo promedio 2 veces, pero a veces 3 veces por Tengo una año. pregunta, ¿cómo fue esa llegada a Brasil por primera vez? O cuando llegaste dijiste, me voy a Brasil, ¿por algo en especial fue? o- No, eso es lo que te iba a decir. Yo tengo rating, digamos, fuera del país gracias a Henry. Henry. O sea, Henry fue el que al principio se encargó de, en sus charlas, ir mostrando algunas cositas mías. Y entonces él, Fue un gran promotor. claro, digamos. porque él ya tenía premio. Entonces él en sus charlas empieza a mostrar algunas cosas mías. Y entonces la gente empieza a preguntar, claro, él por ahí a veces se llevaba en un viaje 3 cosas. Sí. Y entonces la gente decía, che, bueno, pero ¿y este flaco quién es? Claro, Porque, sí. qué bueno que es esto, qué bueno que es esto y qué bueno que es esto. ¿Y este pibe quién es? Y Entonces, para ese bueno, momento nada, ya entonces, te llamabas el nombre. Body Blade, Blade, sí, ya sí, estaba. sí, ¿De sí, dónde sí. surgió eso? ¿Nos puedes contar? es una tontería. Un día nos dimos cuenta que lamentablemente Argentina funciona así.
En otro país no sé si funciona tan así, pero acá Necesitamos funciona un nombre así. que suene extranjero. Si yo me pongo Jorge Eduardo, me va a llamar el mono Claro, para hacer un nadie. show. No, Ahora, cuando vos decís Body Blade, la gente dice, opa. claro. O sea, es como que garpa tener un nombre de fantasía y sobre todo si no es un nombre en español. Yo un día me acuerdo que Tina Lerner me dijo, dice, si vos no tenés un parlamento fluido en inglés, dice, ¿cómo te pones Body Blade? Digo, pues yo no me lo puse para trabajar afuera, digo, lo pongo para trabajar adentro. Y cuando yo le explicaba de que acá el extranjero era venerado y el de acá no era profeta en su tierra, entonces ahí me lo entendió de por qué el nombre es lo mismo Henry. Claro, Henry también, Henry Evans. El nombre a él se lo puso un amigo común, Mariano, creo que se llama. Creo que acordarme que era Marianito. Sí. Colosimo. Y después el mío, a mí siempre me gustó Blake. No me pregunten por qué. Siempre me gustó Blake y en referencia a la serie El Mago, ¿no? Sí. A Anthony Blake, pero en la serie, a Bill Bixby. Y el Body, quería ponerme un nombre que no fuera ni John, ni Peter, ni... No. Claro. Quería un nombre raro. Y yo veía en esa época mucho la serie Los Profesionales. Ah, mira. Que era... Claro, 6-5. Una serie inglesa. Y uno de los personajes se llamaba Body, que lo interpretaba el hermano de Phil Collins. Ah, ¿verdad? Sí. Así que de ahí salió el nombre Body Blade. Aparte te digo, lo pensé con B, se me ocurrió en algún momento hacer un logo que fuera 2 Bs enfrentadas en espejo y tal, después al final no lo hice. Lo hiciste. Bueno, puedes hacerlo en algún momento. No, ahora ya puse otro logo más loco, que tipo un arma y con una varita mágica. Sí. Cuéntame, ¿hay algún mago que te haya influenciado con respecto a la magia que te gusta hacer a vos, de afuera, que digas, yo este tipo me encanta, o la rompe en tal cosa? Mirá, en realidad hay algo que esto es piola decirlo. Fui bastante autodidacta en la parte seria de aprender magia, ¿sí? Es decir, nos encontrábamos con Henry cuando él era Hernán todavía y yo era Eduardo, pero era muy autodidacta, o sea, yo era muy de leer libros, ¿sí? Muy de leer. Leían libros. Libros en inglés, eso, que es donde encontrabas las papitas que no conocía nadie, porque no muchos leían libros en inglés. Claro. O sea, todos sabían por ahí lo de Ketzelman, lo de Florenza, algunas cosas del padre Ciuró y que yo, pero pocos exploraban literatura inglesa porque no sabían leer inglés. Claro. O sea, es importante, sí, saber inglés en ese aspecto. Lo que pasa es que no tiene que ser exclusivo. Claro, ¿sí? Okay. De hecho, hoy Páginas ha traducido un montón de obras en inglés. Claro, justamente porque si no es una joda, tenés que aprender inglés para poder ser mago. Es lo que decimos hoy. Claro, y te digo, entonces, ¿qué pasa? El tema de ser autodidacta, ¿sí? Es lo que hace que yo no tenga un referente a priori. Claro. Es decir, antes. No hubo un profesor. No hubo un alguien a donde uno apuntara. Es decir, quiero ser como ese. Exacto. No, realmente no lo hubo. Sí, después aprendí a valorar muchas cosas y sí, después me di cuenta de que había mucha gente que iba atrás de del mismo tipo de magia que yo. Henry, por ejemplo, es un tipo con el que siempre hicimos buena sociedad mental con ideas, porque realmente nos interesa el mismo tipo de efecto. Que sea fácil, que tenga muy buen punch y que sea indetectable y que tenga tortuosidades en el medio para que ni el propio mago pueda descubrir por dónde va la bola. Yo he visto efectos brillantes que pudieron hacer entre ambos y están muy buenos. Sí, yo te digo una cosa, la mayoría de los primeros efectos, no estos últimos, porque ahora Henry está por su lado, yo estoy por el mío. Claro. Obvio, seguimos siendo amigos, seguimos viendo y todo, hacemos cosas en común, pero no es lo mismo que antes, que nos juntábamos a las 9 de la noche y terminábamos a las 8 de la mañana. Claro. Entonces, en esa época, al principio, los primeros juegos de él, los primeros juegos míos, todos
tienen un poco de cada uno, porque nosotros sentábamos en la mesa de un café, la idea se tiraba al aire y entonces era un ping-pong, ¿sí? Era un brainstorm permanente, laburando sobre algo y después, bueno, eso terminaba en un juego. A veces lo sacaba él, a veces lo sacaba yo. Bueno, era bastante dinámico, digamos. Sí, sí. Y después ya de ser mago, ahí sí empecé a reconocer figuras que no querer llegar a ser alguien, porque es lo que dije antes. Claro. Vos tenés que ser tu mejor versión de vos mismo. ¿Sí? Eso es algo curioso que me lo dijo Henry hace muchos años. Bueno, sí, es lo que te estoy diciendo. Yo creo, ojo, no es casual, porque creo que eso corresponde a Tiango, si yo no me equivoco. Y es él fue el profesor, tanto mío como él. Así que es de alguna manera común. Pero es que realmente tiene mucho sentido ese pensamiento, porque vos lo que tenés que hacer es evolucionar vos, claro, y no mirar lo que hace el vecino. Exacto. Es decir, vos podés mirar lo que hace el vecino, pero no desear tener lo que tiene el vecino. Claro, exacto. Porque el vecino en esencia es otra cosa diferente a vos. Cada uno tiene su identidad. Entonces vos mañana me ves hacer un juego con el que yo tengo un éxito impresionante. Sí. Vos vas, te lo comprás y vos no tenés el mismo éxito. Claro. Sí, pero ¿por qué? ¿Y por qué es diferente? Claro, sí. Es diferente porque ese juego me queda a mí. Claro. Por ahí le queda a otro e incluso tal vez le quede a otro que tenga más éxito que yo. Eso es que eso creo que va relacionado con lo que hablamos hoy de la pintura. Sí. Cierto pintor tiene un trabajo y a él puede impregnarlo de ciertas cosas que otro no. Es un tema de personalidad. Exacto. ¿Tenés alguna anécdota que te acuerdes que te haya producido mucha risa, que digas, che, esto no puedo creer que me haya pasado en algún congreso, en alguna convención, en algún show? Bueno, para el que es mago, el que no es mago no lo va a entender. Claro. Yo siempre esto lo cuento en una de mis charlas, lo cuento como ejemplo de lo que es aprender a pensar mágicamente, pero de otra manera, ¿no? Como nos enseñaron, ¿no? Claro. Comienzo, cuando recién empecé a presentarme ante público, y era público familiar, sí, una fiesta bastante grande que había hecho mi tía, donde había toda gente amiga, ¿no? Sí. Conocida. Y yo hago un juego en el cual me tengo que dar vuelta, porque si no me doy vuelta estoy viendo. Claro, exacto. Entonces me tengo que dar vuelta para no ver lo que está haciendo. Después de darle instrucciones súper claras a la señora esta, que era contadora, así que no te imaginás que una contadora, un proceso simple, claro. Un proceso simple, que, a ver, la baraja ya estaba cortada en 3 montones, ¿sí? Sí. Entonces ahora, en las malas hágalo usted, es el juego. Ahora lo único que tenía que hacer es elegir una pila, mirar una carta cualquiera, sacarla, sí, mostrársela a todo el mundo, colocarla arriba de una de las pilas, esa pila girarla y poner la cara arriba encima de una de las caras abajo y la otra en sándwichito. O sea, yo estaba dando vuelta, le iba dando las instrucciones, claro, pero las 3 pilas ya estaban hechas incluso. ¿Sí? Sí. Yo recién ahí me di vuelta, o sea que era mínimo lo que tenía que hacer esa señora. Claro. No lo entendió. ¿Qué hizo? No lo entendió. La señora, claro, después me lo cuenta otro, ¿no? Otro comensal. La señora sacó la carta, sí, y cuando yo le dije, bueno, ahora ponela encima de alguno de los otros 2 montones, o encima de ese mismo montón. Sí. ¿Qué hizo la señora? Hizo triqui y la mandó al medio. Ay, qué hija de su madre. Listo, no saldrá nunca. Te cagó feo. Nunca va a salir el juego. Era el juego imposible ese. Era el juego imposible. Tal que, claro, vos después eso lo cortás y mezclás al americano una vez. ¿Pero lo pudiste resolver? Y extendés, no, a esto me refiero, esta es la anécdota. La extendés, y entonces, claro, vos estás mirando, ya sabés cuál tenés que mirar, de las que está cara arriba, cara abajo, bueno, el que lo conoce sabrá. Y yo tenía 4 mazos de cartas en esa época, ¿no? Al mejor estilo del tipo que recién arranca, cada mazo un juego, ¿no? Entonces lo tenés ahí en pilita y decís, bueno, y ahora y guardás el mazo y haces otro. Bueno, y quedaban creo que 2 mazos para hacer otro juego más y una baraja invisible. Que la dejaba para el final. Digo, después del invisible, yo en esa época no podía hacer más nada.
es un dato curioso, pero bueno, no vamos a explicar qué es, pero No, el mago lo va a entender. Claro. La cuestión es que cuando extiendo así yo me pongo a mirar, digo, increíblemente, porque dijiste no sé qué, y un tipo que estaba atrás estaba así. Y estaba muy violento el chabón. Y me miraba. Yo digo, bueno, claro, cuando doy vuelta a la carta y le digo, tu carta era el 4 de diamantes, me dice no. Claro. Y miro a todo el mundo y todo el mundo me dice no. Y ahí lo miro al tipo y el tipo me hace así, voy diciendo, te dije, te claro, avisé. te avisé. Digo, bien. Y en ese momento se me cruzó por la cabeza, le digo, ¿y cuál era tu carta? Digo, porque la saben todos, menos yo. Claro. No me acuerdo ahora, 7 de trébol. Era algo que nada que ver. Claro, nada que ver. Digo, 7 de trébol, digo, claro. Te adelantaste en el tiempo. Luego fíjate que ahí encima de la mesa hay 2 barajas. Directamente, me fui a la baraja invisible, Claro. la abrí, la mostré de cara, una carta estaba invertida en el medio. Sí. Cuando la señora sacó la carta y vio que era el 7 de trébol, se quería morir. Y la gente, después del estrés de que yo erré, Una ovación gigante. claro, era el sobrino de la señora de cumpleaños, y erré, y la gente creo que estaba muy tensa, muy nerviosa por ese momento, y entonces ahí empecé a tomarle cariño al fallo, por un lado. Sí. ¿Sí? Me di cuenta de que el fallo es muy importante para después remontar mucho más arriba que si te hubiera salido bien. Que hay nervios, hay mucha tensión, entonces se libera mucho en el momento que ve que te salió bien. ¿Sí? Sí. Que, muchos me decían, qué guacho, lo hiciste a propósito. ¿Sí? ¿Cómo sabía? Ahora el tema es que con el tiempo lo empecé a hacer a propósito. Claro. Y el Invisible Deck, por ejemplo, ya no lo llevé nunca más como juego. Claro. Siempre lo llevé en el bolsillo como un out. Backups, claro. Como un una out. salida. O sea, sale algo mal, hago esto. ¿Sí? Se acabó. No, te salvaste, salvaste el show, salvaste el momento y quedaste bien. Sí, eso es lo importante. sí. Y la señora no lo podía creer, seguro. No lo podía creer nadie, porque mi tía me conoce, la gente que está ahí no te conoce, pero mi tía me conocía y sabía que yo en ese momento no había estudiado artes dramáticas ni nada, me vio sufrir, y dijo, todo real, o sea. dijo, qué guacho, dice, qué bien que lo actuaste, y dice, yo pensé que te habías equivocado. Ahora, te voy a hacer una pregunta, acá el Body Blade de la actualidad, hoy estamos en 2020 ya, estás ahora, llevas adelante la venta de nuevos efectos, estás creando continuamente, me imagino que seguís creando y que cada día tenés algo distinto. Mirá, yo ahora estoy muy metido con todo lo que es o sea, siempre me gusta crear cositas para utilizantes y tal, pero hoy por hoy estoy muy metido en lo que es procesos. Descubrí que hay una banda de principios que no se usan y que la gente desconoce. Sí, es más, me acabo de comprar, ahora me lo tienen que traer, porque acá es difícil entrar a las cosas, así que me lo van a traer. Me acabo de comprar un libro que cuesta una fortuna y que es un mamotreto de este tamaño. ¿Pero de un matemático? Es el libro de Deland, el creador de la baraja Deland, que no creó solamente la baraja Deland, sino que era un tipo que era un matemático, tiene un montón de paradojas y creó no solamente la baraja Deland, sino hay un libro enorme, ¿no? Y me parece muy interesante porque son cosas muy viejas que muy poca gente conoce y que solamente tuvieron esa aplicación. Claro. Y hoy yo me estoy abocando a desenterrar principios y aplicarlos a otra cosa. Bueno, también esa es la mejor idea para innovar, ¿no? No, sí, obviamente. Sí. Yo de repente ahora tengo volúmenes 1, 2, 3 y 4 del principio de Hilbres. ¿Sí? Es un montón. Le saqué el principio de Hilbres la exclusividad de tener que ser usado con cartas. Toda la vida se usó porque hace poquito estabas haciendo algo con comida, puede ser, con la comida, con personas, con lo que se te ocurra. Me di cuenta que había manera de trasladar el principio de Hilbert y otros muchos principios a magia con cosas que no sean cartas.
lo cual te habilita un abanico de cosas impresionantes. Sí. Pero aparte de eso, bueno, ahora el último trabajo que estoy preparando ahora, que lo tengo que terminar ahora en febrero para poder llevarlo a España en marzo, sí, es un DVD doble de baraja arcoiris. Es una baraja arcoiris que yo mismo hice montar especialmente, en calidad bicycle y todo. Wow, es un laburo enorme. Pero es una baraja bicycle que reúne condiciones que... Una baraja arcoiris, perdón, que reúne condiciones que no reunió nunca otra baraja arcoiris. Okay. O sea, que no es que agarrás los dos DVD y decís, ah, bueno, los hago con cualquier baraja arcoiris. Claro, no. Hay juegos que realmente están hechos para esa baraja porque tienen una característica especial de en cuanto a las cartas gemelas y demás. Los procesos son simplísimos, ¿eh? Sí. O sea, a mí me gusta la magia del principio porque es muy simple para hacer. Y el mago lo único que le tiene que poner es el teatro, la exposición, la actuación. Pero después a mí lo que me interesa es que el mecanismo sea sencillo para que un tipo no se tenga que anudar los dedos para hacer magia y que tampoco se tenga que volver loco contando 78 pasos del proceso. Es un proceso simple, pero si uno lo sabe llevar, la gente no se da cuenta. No. Cuando estabas en la facultad, ¿qué edad tenías? Arranqué a los 17 la facultad. Ok, en el momento en que comenzaste a aprender magia para enamorar o conquistar señoritas, okay, sí. ¿Cómo te fue con eso? ¿Lo llegaste a utilizar en algún momento? Sí. Dijiste, bueno, sí. ¿me sirvió? Fue bastante bien porque el tema, bueno, igualmente uno no dejaba de ser un bufón, ¿no? Pero a quién le importa cuando, bueno, no se puede decir. No. ¿A quién le importa cuando los resultados se dan? Digámoslo genéricamente. Exacto. A la chica por ahí le seducía el estar con el tipo que era popular. Claro. Y a mí me seducía estar con la chica. Claro. O sea, el intercambio se daba satisfactoriamente, cada uno obtenía lo que quería y estamos todos contentos. Normalmente sí. Y aparte lo que pasaba también cuando íbamos a los boliches a bailar, incluso con Henry y todo, es que el ambiente de boliche normalmente es muy plano. Sí. Entonces es muy loco. Sí, que venga un tipo que muy loco, claro. Te haga un truco, te saca algo de la oreja. Ahora no, porque están todos con el delay, ¿viste? Claro. Pero igualmente sigue llamando la atención. Pero una cosa es un tipo baboso que viene y se te tira encima. Me acuerdo en esa época te tiraban del pelo, que hace muñeca. Ahora es impensable ahora, hoy en día. No, claro, hoy te comes un proceso. Hablando del proceso. Pero en esa época sí, te tiraban del pelo, te agarraba, viste, a las pibas, no, vení. Y vos estabas ahí como un autista haciendo un jueguito de magia, tipo presentándoselo a tu amigo, y entonces vos de reojito veías quién te marcaba, si le gustaba, te mirabas, opa, ¿te gusta la magia? Y ahí ya tenías un tema de comparación diferente al del resto de la gente, ¿no? Está bueno, hay que tenerlo en cuenta. En esa época funcionaba, hoy yo creo que funciona más la billetera que pero bueno. Es así. O puede ser magia con billetes. También, sí. Un cambio de esto. Si haces aparecer y si haces aparecer de 1000 te va mejor que si haces aparecer de 100. De 100, claro. No lo dudes. Exacto. Bueno, para cerrar, te ves una consulta más. Con las camadas de magos más jóvenes, ¿qué les aconsejás a la hora de que quieran aprender magia? Que lean es lo fundamental. DVDs podés mirar, está bueno, sobre todo porque hoy la mayoría de las cosas son DVD, pero que sepas que hay muchos secretos muy bien guardados en los libros. Y que el libro, la diferencia que tiene con el DVD es que el DVD te ayuda a copiar un estilo, mientras que el libro te obliga a forjar un estilo. Porque lo que estás leyendo es plano. O sea, no tiene ni altos ni bajos. Según la interpretación vos es algo lineal lo que lees en un libro. Entonces vos tenés que darle vida a eso. ¿Sí? Recrearlo, No es lo mismo que ver un efecto ya hecho en un video y lo que haces es copiar hasta la presentación. Que no está bueno, porque es lo que te decía antes, cada uno tiene su identidad. Entonces en eso el libro te sirve más que el DVD, pero los dos sirven, porque conocimiento hay en los dos lados. De hecho yo hoy casi todo tengo el DVD.
Pero siempre hago esa aclaración. Y la segunda cosa es esta. No quedarse en la fácil. Claro, exacto. Porque muchos pibes se dicen magos cuando saben hacer 10 juegos o saben hacer 15 técnicas. Y ser mago es bastante más que eso. Ser mago no es que la gente te tome como un malabarista y diga, che, qué rápida que tenés las manos. Claro. No. Eso no es ningún tipo de ilusión. Eso es solamente el asombro de, wow, ¿cómo practicaste para hacer eso? ¿No? La idea es a veces ponerse desde otro lugar y mostrarle a la gente de que la magia existe. Por más que la gente va a seguir pensando que no, pero y la gente va a seguir pensando que es un truco, pero si vos haces una buena historia, si haces una buena presentación, el método y el material pasan a un segundo plano y la gente se queda con la sensación de la emoción. Y si no entendiste lo que te digo, míralo a René Davant. Y olvídate que René está haciendo una dada en segundo, una dada en tercera, o que está haciendo una mezcla falsa. Fíjate que llega un momento en que ya no le estás prestando tanto atención a lo que está en la mesa, sino a la historia que te está contando. Entonces, yo creo que pasa por ahí. El artista tiene que ser integral. ¿Sí? O sea, explotar al máximo todo lo que te puede ofrecer eso que tenés entre manos. La experiencia entera. Exacto. Que después se transforma en experiencia entera para el espectador. ¿Vos tenés alguna página donde la gente te pueda buscar? Sí, después si querés escribís ahí abajo. Acá abajo va a aparecer. www.bodyblack, o sea mi nombre, Bodyblack Magic, todo junto, www.bodyblackmagic.com. Pero ahí van a poder encontrar un montón de cosas, no solamente los juegos, sino también un poco de la historia, un poco de lo que hice, de las charlas que he dado. Muchísimas gracias, Body, por esta charla que nos has dado. Gracias, en serio. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima entrevista. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Espero que lo hayan disfrutado. Bueno, acabamos de terminar la charla, la entrevista con Body. Aquí lo tenemos, Body, muchas gracias. ¿Algún mensajito, algo más que quieras decir para despedirte? Y mañana te preparo. Sean felices y gocen con el triunfo ajeno. Gocen con el triunfo ajeno. No, en serio. Este mundo se arregla así, cuando empecemos a gozar con el triunfo de los demás también. Eso es bueno. Y acá, bueno, vamos a agradecerle a los chicos de Buenos Aires Mágico que nos permitieron grabar aquí al lado en la sala. Estuvo buenísimo. Chicos, los saludos, ya me estoy diciendo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Dale, aquí la tenemos. Gracias.